Buenas tardes, amigos y amigas de Hay Derecho. Bienvenidos a una nueva edición de los videoposts de Hay Derecho. Como saben, en este nuevo formato queremos plantear temas de actualidad, como siempre, pero también temas que sean discutibles, que generen polémica, para suscitar un debate que pensamos que puede ser enriquecedor para eliminar esos prejuicios que todos tenemos con nosotros. Además, este tema ha sido solicitado por una enorme cantidad de seguidores del blog que quieren un somero análisis jurídico sobre el mismo, y así que ahí va. El tema es el siguiente. ¿Es compatible plagiar de forma recurrente con el desempeño de cargo de rector de una universidad pública? No es un caso de laboratorio, como pudiera parecer a primera vista, sino que es un asunto real, palpitante, que está en la calle y afecta al rector magnífico de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, al que se le han detectado a fecha de hoy, concretamente a las 19:15 minutos del día 7 de diciembre, porque esto avanza muy rápido, la cantidad de 9 plagios confirmados, algunos de ellos tan contundentes como 43 de las 45 páginas de un artículo publicado, incluyendo erratas y notas a pie de página. Bien, a mí en este tema me gustaría asumir la condición de abogado del diablo, es decir, de abogado del señor rector, sin que me tomen la expresión de una manera literal, porque a nosotros nos gusta adoptar las posiciones facilonas, sencillas, y además pensamos que este tema tiene varias aristas y nos gusta además sacar a la gente de su zona de confort. Lo primero que tenemos que hacer, pues al fin y al cabo somos juristas, es acudir a los textos legales, concretamente al artículo 79 de los Estatutos de la Universidad, que nos dice que la condición de rector se perderá por renuncia, por pérdida de la condición funcionarial, sentencia judicial firme, fallecimiento, cumplimiento del tiempo máximo o por haber prosperado una moción de censura. Ni una sola palabra sobre el plagio, como habrán visto ustedes. Claro, se nos podría decir, bueno, esto se puede reconducir a alguna de las categorías del artículo 79, dejemos aparte la renuncia, porque pensamos que esto es un tema que ahora no toca, y en cuanto a la pérdida de la condición funcionarial, pues realmente, aunque se compruebe, o va camino de suceder, que el 100% de la producción científica de este rector ha sido un plagio, no por ello perdería la condición de catedrático, por lo menos si se confirma que esas 2 páginas de las 45 del artículo citado son originales, cosa que habría que investigar, pero aún así en la Universidad Española pensamos que esa condición va a permanecer. En cuanto a la sentencia judicial firme, por mucho que sea condenado por plagio, ningún juez tampoco le va a condenar a la pérdida de la condición de rector. Y en cuanto a la moción de censura, efectivamente está ahí para quien quiera ejercitarla, para que su libertad pueda hacerlo, pero tenemos que acudir al artículo 80, que habla de la remoción del rector, y nos dice que se necesitan el voto, la solicitud, en primer lugar, de la tercera parte de los miembros del claustro, que tienen que firmar una carta con su nombre y apellidos, identificándose perfectamente, teniendo en cuenta que son 300 miembros los del claustro, pues una carta firmada por 101. Y luego lo que ocurre es que esa moción tiene que ser aprobada por 2/3 partes del claustro. Claro, esto nos indica claramente la astucia del rector a la hora de subir el sueldo a una tercera parte de los docentes. Una maniobra defensiva, no por eso perfectamente legítima. Además, para tener en cuenta la viabilidad de esta moción de censura, yo creo que es interesante hacer referencia a unas manifestaciones que hizo el rector en su periodo electoral, que es el periodo que, como todos sabéis, los candidatos pues formulan aquellos compromisos más serios con el cuerpo electoral, concretamente con la comunidad universitaria. En esas manifestaciones el rector nos dice: estos tíos han estado en esta mesa babeando y son titulares porque Javier Ramos ha permitido que lo sean y tenían que besarle el culo. Y son unos y unos desagradecidos. Y Manuel Arrayás es un hijo de la gran hijo de la gran Antonio. Y si pudiera me lo cargaba. Pasarán cosas muy desagradables que ni tú ni yo queremos que pasen. Lo que yo quiero es que David pare de una vez. Bien, si unimos esta declaración con el régimen estatutario y la subida retributiva, pues llegaremos a la conclusión sencilla de que la moción de censura es improcedente, en el sentido de que no va a proceder, es decir, que no va a haber moción de censura. Pero claro, este análisis quedaría muy incompleto si solo lo examinamos desde el punto de vista del eje data, de la legislación vigente, y no del eje ferenda, sino pensamos en la posibilidad de introducir algunos cambios interesantes, como incluir el plagio dentro del artículo 79 o facilitar la moción de censura en estos casos.
Bien, yo la verdad es que, aunque reconozco que la compatibilidad entre plagiador y catedrático puede ser discutible, y sin perjuicio de que la originalidad sea hoy un valor sobrevalorado y que en España, concretamente en la Universidad Española, se ha plagiado mucho, pero mucho, y que la costumbre, al fin y al cabo, es una fuente del derecho, pero aún así no podemos obviar el artículo 3 de los estatutos de la universidad, que señalan como fin supremo y fundamental la ampliación y renovación del conocimiento a través de la investigación. Y hay que reconocer que con el plagio, pues la verdad es que el conocimiento, lo que es ampliarse y renovarse, pues no se renueva mucho, pero lo cierto es que, y esto es lo que yo creo que mucha gente no se da cuenta, especialmente ese periódico que está encabezando la investigación, es que aquí estamos hablando de un rector. No estamos hablando de un simple catedrático, no estamos hablando de un profesor titular ni de unos estudiantes, que estos son los que tienen que renovar realmente el conocimiento, y por eso se han establecido los sistemas antiplagio dentro de la universidad, sino un rector que está para otras cosas, que tiene otras cosas que hacer. Realmente, si vemos el tema de las competencias del rector, en ningún momento se le exige a él personalmente que amplíe y produzca la renovación del conocimiento, no, en absoluto. Lo que se le exige es que tenga capacidad para otras cosas, sobre todo para seleccionar. O sea, si nos fijamos en el artículo 81, se habla de designar y nombrar a los vicerrectores y secretario general, designar al agente general, a los delegados, nombrar cargos académicos, nombrar a miembros de las comisiones, ejercer la jefatura de todo el personal, nombrar a los profesores eméritos y visitantes. Esto es para lo que tiene que tener talento un rector, para seleccionar. Y la verdad es que no me pueden negar que lo que hace selección, nuestro rector ha demostrado un talento excepcional, y además me atrevería a decir impregnado de un espíritu abierto y liberal, ajeno a todo tipo de prejuicios, porque a la hora de plagiar no se ha parado en barreras ideológicas, de clase, ni siquiera religiosas. Realmente es que ha plagiado a todo el mundo, desde el presidente de la Real Academia de la Historia hasta una humilde doctoranda, desde el cónsul de Portugal hasta el rabino de la Universidad de Jerusalén. Lo cual, por cierto, en estos tiempos de populismo nacionalista y xenófobo se agradece especialmente. Frente al valor claudicante de la originalidad, el rector opone el valor emergente de la imitación, sobre el que intelectuales de la talla de Javier Gomá y Aurelio Arteta han escrito páginas imborrables. Imitar es admirar. Admirar es reconocerse perfectible, no perfecto, perfectible. Y el rector ha dicho, soy humano, en una carta dirigida a su comunidad universitaria. Él se sabe humano, no se cree un dios como esa gente que pulula por la universidad, algunos ni siquiera rectores. En fin, termino, amigos y amigas de Derecho. Si esta argumentación les ha parecido surrealista, es porque sobre estos temas, como ocurre en general sobre algunos igual de importantes o más importantes todavía, el derecho no tiene nada que decir. Así que no nos vengan con estos asuntos, hay derecho, porque estos son temas que se resuelve la dignidad, el amor propio, la consideración por uno mismo, de las personas y de las instituciones. Y si en España no hay de esto, o en la Universidad Pública Española no hay, pues poca solución vamos a encontrar en las normas jurídicas. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.